de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. ¿Hacemos un tono? Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga, fuerte soy, el pobre diga, rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el débil diga, fuerte soy, el pobre diga, rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias. Pues vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu presencia, por tu Santo Espíritu en este lugar, en nuestras vidas. Gracias porque nos cuidaste, Señor, hasta este lugar y hemos llegado con bien, Señor, con nuestros corazones dispuestos, nuestros pensamientos abiertos a ti, Señor, desechando todo lo que no es tuyo, Señor, dejando afuera toda preocupación, toda angustia, todo lo que no es tuyo, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, sabiendo que tú eres bueno con nosotros, eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, y solamente en ti, Señor, podemos confiar, solamente en ti podemos estar completos, Padre. Te doy gracias por nuestro hermano que trae tu palabra, Señor, bendícelo. Te pido, Señor, que también abra nuestros corazones y que estemos dispuestos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a disponernos, pueden tomar asiento. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Dios me los bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí nuevamente y vamos a entrar en la palabra del Señor. Amén. La semana pasada vimos, así en forma general, a Cristo en el libro de Esdras. Vimos cómo Esdras pues, se dedicó a la enseñanza y sobre todo, ¿recuerdan cuál fue el principal, frase o enseñanza principal en la que enfocamos la vida de Esdras como un tipo de Cristo?
conocer que... ¿Qué? Conocer quién es Dios. Y la frase, pues acuérdense que es: propuso en su corazón inquirir, es decir, buscar, conocer, perseguir, procurar. ¿Qué cosa? Conocer la ley de Dios, ¿sí? Entonces, recordemos que Cristo dijo: yo y el Padre somos uno, todo lo que el Padre me dice que haga, esto hago, no hay nada que haga por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Entonces nosotros a veces andamos, muchas veces por emoción o por sentimientos o simplemente por alguna idea o alguna meta, ¿no? Y no es que esté mal proponernos metas o proponernos algo que queramos lograr, ¿no? Pero siempre y cuando atendamos primeramente a conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, a procurar lo que dice su palabra. Miren, un paréntesis, ¿no? Como que Dios siempre va abriendo caminos donde uno no lo espera. Pero a veces estamos tan pendientes, tan ocupados, tan afanados en conocer la voluntad no revelada de Dios, que descuidamos la voluntad revelada. Estamos tan, ay Señor, ¿qué hago? O sea, ¿me caso o no me caso con esta persona? ¿Le digo que sí o que no a esta persona? ¿Hago o no hago este trato? ¿Hago aquello? Y simplemente en la Biblia lo que Dios ha dicho que hagamos, no lo hacemos, ¿no? Estamos tan pendientes de lo que Dios no nos ha dicho todavía, que descuidamos lo que Dios ya nos ha dicho, ¿no? Esta es mi ley, este es mi mandamiento, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego y ayuno. Y eso por allá, ¿no? Ayunar, estás loco, ¿sí? Todo lo que ya está escrito lo dejamos por un lado por tratar de conocer, como si fuera una especie de brujería hasta cierto punto, el misterio de Dios. Cuando simple y sencillamente, si vamos a lo que está escrito y Dios te dice: esto es lo que está escrito para ti, hazlo, dice, todo lo demás será añadido. Todo lo que no ha sido revelado te será añadido. Pero no, nuestra mente se va por lo místico, lo futuro, lo de mi vida, lo personal, lo que no conozco, y estoy tan ocupado en eso que lo que Dios ya escribió lo dejo por allá, que al cabo ahí está, ¿no? Pero Dios nos ha revelado su palabra precisamente para buscar en ella su voluntad ya revelada, lo que Él dice que es bueno para nosotros desde ya. Y ciertamente muchas tonterías nos evitaríamos si fuéramos primero a la palabra. Muchas malas decisiones evitaríamos, muchos errores y sobre todo muchos pecados evitaríamos si fuéramos a la palabra de Dios. Pero a veces estamos tan ocupados en nuestras vidas o pendientes de nosotros que queremos usar o ver en Dios más que un Dios, un genio de la lámpara mágica, ¿no? Ahora por dónde, ahora qué hago, ahora concédeme esto, ahora dime aquello, ahora revélame con una voz angelical esto, que no. Pero bueno, ¿no? Este fue el paréntesis. Vamos a seguir después de Esdras. ¿Qué sigue? Nehemías. Nehemías, recordemos que está pegado con Esdras. Es decir, los dos vivieron en la misma época, los dos hicieron funciones pues básicamente al mismo tiempo, se unieron para procurar el bien religioso, el bien civil y el bien de Israel, de Judá en específico. Esdras y Nehemías nos centramos únicamente en Judá, es decir, Jerusalén, no en Israel o Samaria, como lo quieran conocer. Nehemías también se le conoce como el gobernador, ¿sí? Porque ciertamente viene a ejercer un gobierno, en este caso civil, pero ese gobierno civil que viene a ejercer Nehemías, pues también enfoca partes civiles y religiosas. Y tiene mucha enseñanza la vida de Nehemías. Nehemías nos habla en específico de Cristo. Bueno, muchas cosas podemos sacar, ¿no? Pero son cosas que ya hemos visto anteriormente, en las cuales no me quiero enfocar. Nehemías no se muestra, al menos en lo que narra la Escritura, otra vez, alguna parte en la cual haya pecado, algo que haya hecho mal delante del Señor. Sin duda alguna reconocemos otra vez que fue hombre, que no fue el tipo perfecto y que seguramente habrá fallado, habrá pecado contra el Señor, pero al menos lo que nos narra la Biblia no lo hizo, ¿sí? En lo que nos narra la Biblia.
Nehemías se muestra como alguien que tiene una compasión y un amor sincero por sus hermanos, pero este amor no está enfocado en sus hermanos, está enfocado en Dios para con sus hermanos. Es muy distinto yo amar a mis hermanos con un amor natural, un amor filial de afectividad, de emoción, de vinculación solamente en lo que nos vincula como personas, a decir mi amor está en Dios y conforme al amor de Dios, el amor ágape, entonces yo los amo. Porque Nehemías procuró un bien para Jerusalén, procuraba un bien para Judá, pero ese bien para Judá no era el bien que Judá quería. Otra vez, yo creo que a lo mejor le di muchas vueltas. Nehemías procuraba un bien, pero ese bien estaba en Dios. Él decía, esto es lo bueno, esto es lo perfecto, esto es lo que Dios manda, esto es lo bueno. Pero Judá decía, no, es que si yo hago eso, tengo que dejar de hacer muchas cosas que están mal y que no quiero dejar de hacer. Entonces, para Judá, eso no era bueno. Por eso, repito, el amor de Elías para con ellos no se relacionaba en lo filial. Es decir, si yo tengo algo bueno para Juan, pero Juan me dice, no es bueno para mí, entonces no lo hago. Pero si yo digo, es que esto Dios dice que es bueno para ti, lo hago porque mi amor no está vinculado a Él, sino en Dios para con Él. Y eso también nos muestra y nos enseña que Cristo vino a darnos, lo que ya hemos dicho antes, lo que necesitábamos, no lo que queríamos. Dios no cumple nuestros deseos solamente por capricho nuestro, sino en ocasiones los cumple, pero porque es necesario para nosotros. En otras veces, su no es necesario para nosotros. En otras veces, su silencio es necesario para nosotros. Dios hace todo conforme, ahí tiene mucho efecto, hace todo basado en su amor, en su gracia, pero esa gracia y amor se basa en lo necesario para nosotros. ¿Sí? Entonces, no existe un Dios que cumpla caprichos, no existe un Dios que cumpla simplemente, pues sí, caprichos, ¿no? No puedo nombrarlo de otra forma, caprichos, no. Él cumple lo necesario conforme a lo que ya he dicho. En ocasiones Dios da más o derrama más o da simplemente algún deseo o algún gusto genuino, pero lo hace en Él y por su pura gracia. ¿Sí? Dios, tampoco nos vamos del otro lado. Dios no cumple caprichos, pero tampoco Dios es un Dios, un Padre malo. No, es un Padre bueno, que Jesús dijo, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial les dará buenas cosas a los que se las pidan. Pero estas buenas cosas es lo que necesitamos. Amén. Entonces, Elías apunta a ciertas cosas en cuanto a Cristo. Una, valentía, compasión, fe, perseverancia. Estas cualidades las muestra a lo largo de la vida de de Nehemías. Ahora, ¿quién de aquí no conoce a Nehemías? ¿Todos conocemos a Nehemías? ¿No? ¿Hay unos que no? Ok, no hay problema, para eso estamos. Les preguntaba para saber si saltarme o no saltarme la historia. Les narro rápidamente qué fue lo que hizo Nehemías, quién era Nehemías. Nehemías era del pueblo de Israel, en específico de Judá, de Jerusalén. Ahora, recuerden que estamos hablando en una época donde Israel había pecado contra el Señor, Judá había pecado contra Dios y fueron deportados a Babilonia. Su nación había sido arrasada, destruida a causa del pecado, todas las murallas, el templo, todo había sido destruido. 70 años cumplidos en Babilonia, otro rey persa llamado Ciro conquistó al imperio babilónico y regresó a Judá a su lugar natal. El primer contingente vino con Zorobabel, que es lo que conocemos en la historia de Esdras o Ageo, donde se habla acerca de la reconstrucción del templo, el segundo templo, después del de Salomón. Luego, pasados los años, otro personaje se levanta, que en este caso es Esdras, y vuelve otra vez a Jerusalén, después de Zorobabel, para reafirmar lo que al pueblo se le había olvidado.
El pueblo fue mandado a construir el templo, en medio se le olvidó por pruebas, consecuencias y todo, y enemigos, y se les olvidó y lo dejaron ahí. Esdras vino a reafirmar eso y a decir, construyan lo que Dios ha mandado, ¿no? Y a traer reformas religiosas, a purificar otra vez, a poner orden. Pasados los años, luego viene otra persona que es Nehemías. Nehemías, su preocupación principal era la restauración civil de Jerusalén. Porque Jerusalén en ese tiempo no tenía muros y era conocido por tener unos muros que las protegían. Y Nehemías, con esa preocupación, nos vamos a Nehemías 1:1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, es decir, una ciudad babilónica, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, es decir, los que se habían regresado a Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Sí, él vio eso y dijo, están desprotegidos, ¿no? Están pues a merced de los enemigos. Entonces, Nehemías nos narra la historia que siente una gran compasión, un dolor que lo lleva a la oración, a orar a Dios, a buscar a Dios durante un periodo de alrededor de 4 meses. Nehemías era el copero del rey, es decir, era quien probaba la bebida del rey para saber si estaba envenenada o no. Era quien se dedicaba, pues ahora sí que al servicio directamente del rey, estaba a un lado del rey. Nehemías, en esta preocupación, no podía, en los tiempos de los reyes, no podías presentarte al rey triste, porque era una deshonra para con el rey, porque delante del rey tienes que estar alegre y feliz porque estás con el rey. Entonces, él orando, él buscando al Señor durante un periodo de 4 meses, se presenta delante del rey y el rey lo ve afligido. Y yo creo que Nehemías era como que, ya me cachó, ¿no? O sea, ya me vio que tengo cara aquí de amargado, de tristeza, pero no, el rey le pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué pasas? Nehemías le cuenta la historia, le cuenta lo que pasa, y el rey acepta en que Nehemías vaya a Jerusalén a levantar el muro que estaba derribado. Entonces Nehemías ve la aprobación de Dios a través del rey y va allá a levantar el muro. En lo que está levantando el muro se levantan enemigos de naciones alrededor, incluso samaritanos, es decir, de israelitas que aparentemente pues eran sus hermanos, ¿no? Pero no querían que construyeran el muro de Jerusalén. Hay oposición, aún así Nehemías se mantiene firme, hace varios métodos y varias cosas para lograr la restauración del muro de Jerusalén. Alrededor de 52 días fue lo que le llevó volver a construir todo el muro de Jerusalén y bueno, terminó la obra, ¿no? En medio de todo eso, hace ciertas cosas que ahorita vamos a mencionar, pero esa fue la historia, hacia grandes rasgos, de Nehemías, alguien que fue a reconstruir el muro de Jerusalén y las puertas, que no tenía, y este es un paralelo a Cristo, no tenía necesidad de hacerlo. Él estaba al servicio del rey, a él le iba bien, estaba atendido por el rey, estaba atendido ahí, estaba bien recibido, que ciertamente pues llevaba un servicio ahí, un trabajo ahí, pero estaba mucho mejor que venir acá con los, digámoslo así, plebeyos a trabajar. No tenía necesidad de. Pero lo que lo movió fue la compasión, fue el amor hacia un pueblo. Y este amor, repito, puesto en Dios. Nehemías lo que tiene es que se identifica con el pueblo. Se hace uno, se vuelve uno con el pueblo. Viene a sentir lo mismo que el pueblo sintió, aunque él no necesitaba eso, aunque él estaba bien. Vino ahora sí que a hacerse uno del pueblo. Y esto lo encontramos en Cristo. Simple y sencillamente, Cristo no tenía necesidad de nada, de nada. Dios y Cristo no nos necesita. No hizo al hombre porque estuviera solo, no. Él no necesita a nada ni a nadie. No necesitaba la creación, no necesitaba a los ángeles, no necesitaba nada de eso. Él lo hizo solamente por gracia. A lo mejor a nosotros nos cuesta entender esto
porque siempre buscamos dar algo como que queriendo recibir algo, ¿sí? Incluso en nuestros hijos damos algo, aunque ciertamente desinteresado, pero buscamos de cierta forma una respuesta a nuestros hijos. ¿Qué? Que vivan bien, que sean responsables, personas trabajadoras, que amen a Dios. O sea, buscamos un fruto. Pero Dios hace todo por gracia, es decir, no espera nada, de verdad, no espera nada a cambio. Porque no hay nada que le podamos dar que no se haya originado en Él. Todo lo que Él nos ha dado ha sido dado por Él. Entonces es como que te regreso, lo único que puedo hacerte es regresarte lo que me has dado. Por eso para nosotros es difícil entender esto, ¿no? Entonces, repito, características generales de Nehemías son esas, porque en medio de la construcción del muro, se levanta oposición, se levantan enemigos que le quieren decir, pues, ¿quién te ha mandado, no? ¿Tú quién, casi tú quién te crees como para que, pues, venir a hacer esto? Nehemías 2, 19, 20. Nehemías conocía muy bien el propósito por el cual había ido, a diferencia del primer contingente, que se le olvidó. Nehemías 2, 19, 20 dice, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros, es decir, nos quisieron asustar. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Vea, él estaba seguro, a diferencia del primer contingente, que vinieron las mismas palabras y ¡ay qué! Pues no, desistimos. No, él dijo, no, Dios me mandó a esto, lo voy a hacer. Nos recuerda también a Cristo cuando estaba sanando y le dijeron, ¿con qué autoridad haces? O sea, ¿quién te mandó? ¿Quién te ordenó? Y él ni siquiera le respondió. Simplemente les hizo una pregunta acerca de Juan el Bautista y les dijo, ustedes no me contestan, yo no les contesto, pero yo sigo trabajando. Y Jesús no detuvo su obra, a pesar de tener enemigos, adversarios del mismo pueblo, fariseos que conocían la ley, pero no conocían a Dios. Conocían la ley, pero digámoslo así, no el alma de la ley. Entonces, Nehemías llevó a principio a fin su propósito, para lo cual Dios lo mandó. Fue diligente en eso, perseveró hasta el final. Pero algo en lo cual voy a centrar y quiero centrar la vida de Elías, porque desde que yo había leído Nehemías, ¿a quién de aquí había leído Nehemías? Okay. Hay una diferencia que yo noté en Nehemías de todos los libros, no solamente, o sea, de Esdras, que se parecen mucho, pero Nehemías tiene algo en específico, a diferencia de todos los demás libros de la Biblia, que desde aquella vez que lo leí, hace mucho, la noté, pero pues como que uno lo pasa por encimita. ¿Alguien podría conocer o reconocer como que esa diferencia? Sí, habla de historia, habla de las cosas que hizo Nehemías, habla pues de pecados que cometieron, pero en la redacción, cuando habla Nehemías, hay algo diferente, a diferencia, repito, de todos los demás libros de la Biblia. A lo mejor no se acuerdan, o a lo mejor dicen, pues sí lo leí, pero no. Casi, o sea, en cada capítulo, en todo lo que está narrando Elías, pero otra vez, Nehemías, siempre está presente en todo lo que hace y dice la oración. Siempre está presente la oración. Tan solo Nehemías 1:4. Nehemías escucha de sus hermanos cómo está Jerusalén, y Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Empieza a honrar, empieza a alabar al Señor, empieza a hablar con Él. Oraciones como estas las vamos a ver en todo Nehemías. Cuando se enfrentan sus enemigos, cuando vienen a intimidarlo, creo que está en el 4:4, permítame.
cuando ya ve que vinieron los enemigos y le dijeron de cosas, haz esto o desiste o te rebelas. Versículo 4 de Nehemías 4 y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Vienen los enemigos. Nehemías dice: no, yo sé para lo que Dios me ha mandado, pero inmediatamente va: oye, Señor, escucha nuestra oración. Y cosas así, textos muy cortitos, otros muy largos, unos espontáneos, otros a lo mejor preparados, pero nos narra una historia donde él está en oración con el Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Repito, Moisés sin duda alguna tuvo una relación con Dios, ¿no? Abraham tuvo una relación con Dios, pero no vemos en los libros, en las narraciones, que casi cada momento él diga o esté escrito ahí: oh Señor mío, ayúdame, oh Dios mío, ¿no? Sino en Nehemías, algo que destaca, y usted lo puede ver, es que casi cada capítulo narra oraciones de él, porque Nehemías era un hombre de oración. Inicia, repito, digámoslo así, inicia su obra con oración. Vienen las noticias que hace ayuno y oro. Nehemías 13:31, ya el último capítulo, el final del final, después de haber construido el muro. Nehemías 13:31 dice: y para la ofrenda, 29, versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Versículo 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Último versículo de Nehemías, el último del último. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. ¿Y qué dice? Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Vienen las noticias y ¿qué voy? A la oración. Empiezo, encomiendo, hago el trabajo que Dios me ha mandado, estoy en medio de todo eso, me amenazan, oración. Termino la obra, termino lo que el Señor me ha mandado, ¿qué? Oración. Nehemías, si podemos destacar algo en él que se parece y nos lleva a Cristo, es la oración. Cristo era Dios, es Dios, estuvo aquí en la tierra como hombre, seguía siendo Dios, tenía toda la autoridad. Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Pero eso no lo quitó de estar en oración con el Padre. Eso no lo quitó de estar en oración con el Padre. Él fue llevado al desierto en oración. Antes de elegir o de escoger, de señalar a sus discípulos, dice que estuvo una noche entera en oración. Aún cuando estuvo en la cruz y ya estuvo a punto de morir, sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, me dirijo a mi Dios. Jesús toda su vida fue un hombre de oración. Fue un hombre que se dedicó de lleno y completamente a la oración. Usted puede leer, sobre todo Lucas, nos narra más pasajes acerca de esto. Pero nos narra cómo el Señor, cuando trabajaba, cuando predicaba, cuando hacía milagros, dice que apartaba un tiempo y se iba a lo secreto con su Padre. Se iba a un lugar apartado. Nehemías registra 12 oraciones. Les digo, unas cortas, otras largas, unas que parecen espontáneas, otras que se ven como más arregladas, más preparadas, que no esté mal. El punto es orar delante del Señor. He escuchado de gente que dice: yo tengo que escribir mi oración para saber lo que le digo al Señor. Está muy bien, ¿sí? No está mal. Saber qué y cómo y qué voy a decirle al Señor, no está mal. Tampoco está mal de acercarme con Él y decirle: Señor, de forma espontánea, siempre y cuando entendamos lo que ya hemos visto antes, la reverencia. No confundir familiaridad, una relación de comunión, con simpleza, ¿sí? De decirle: hey Señor, ayúdame en esto, ¿no? Como queriéndolo ordenar. No, sino en reverencia: Padre, Dios mío, Señor, Papá, pero con reverencia, ¿sí? No
pues no simples, porque no tenemos un Dios simple, tenemos un Dios digno de reverencia. De esta forma, Lucas, también tenemos Mateo, Marcos y Juan, ¿no? Pero Lucas nos señala 12 oraciones del Señor Jesucristo. Oraciones, repito, algunas espontáneas, algunas más preparadas, como cuando sus discípulos se acercaron y les dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Se ve muy preparada esta oración. Otras veces solamente dice: Te alabo, Señor, porque le has revelado esto a los pequeños. El punto es que Nehemías, como el Señor Jesús, nos llevan a tener comunión con Dios, a buscarlo en oración. Miren, no es simplemente conocer para qué estoy aquí, porque a veces entendemos esto: no, el Señor me mandó a hacer eso, lo voy a hacer. Pero olvidamos que como el Señor nos manda, Él también sustenta la obra. ¿Y cómo vamos a recordar que Él sustenta la obra? Yendo en dependencia a Él. Yendo en dependencia a Él. La oración lo que hace sobre todo es llevarnos a reconocer nuestra dependencia en dónde está. Porque a veces nos quedamos o nos enfocamos en el ministerio, es decir, el llamado para lo que Dios me mandó, y empiezo a poner mis ojos en eso. Es decir, Dios me mandó a predicar, entonces yo me esfuerzo por conocer la palabra de Dios, por memorizarla, por hacer un buen estudio, por tener una buena interpretación, por hablar correctamente, por tener una buena homilética y que todo se entienda muy claro. Pero en todo eso descuido que quien sustenta eso que me ha mandado es Dios. Y en medio de lo que Dios me mandó, me separo de Él. En medio de lo que Dios me mandó, me separo de Él y empiezo a hacerlo en mis propias fuerzas, porque creo que fue suficiente que me haya enviado. Y no, Dios envía, pero sustenta la obra. Es decir, si Dios me manda, entonces yo tengo que reconocer que en lo que estoy haciendo sigo dependiendo de Él. Por eso voy a oración. Voy a la oración: Señor, tú me has mandado esto, bendice tu obra. Tú has ordenado esto, ayúdame, Señor, por favor. No podemos solamente quedarnos con el ministerio o con el llamado y ya. Porque Dios, repito, sustenta la obra a través de su Espíritu. Y en nosotros es necesario la oración, porque si no, nos quedamos a mitad de camino. Nos quedamos como el primer contingente, que si bien Dios lo mandó a algo, iban todos emocionados, entusiasmados: sí, al fin, otra vez Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué emoción! Regresamos a nuestra tierra, a Jerusalén, a construir el templo para nuestro Señor. Pero ¿qué pasó en el camino? Se les olvidó que su dependencia seguía estando en Dios. Se quedaron nada más con el llamado, se quedaron nada más con el ministerio, pero olvidaron la dependencia de Dios. Olvidaron, y a veces nosotros olvidamos depender de Dios. La oración alimenta en nosotros todo lo bueno de Dios. ¿Y sabe qué es lo que quita? Orgullo. Una oración sincera delante del Señor, como Jesús mandó, dice: en tu casa, en tu cuarto, cerrada la puerta, donde nadie te ve, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Es ahí donde es alimentado el espíritu, el alma, el cuerpo, y el orgullo es destruido. Porque ¿quién nos va a ver? ¿Sí me entienden? ¿Quién va a decir: ahora Misael, oye, te veo como que oraste 3 horas? ¡Wow! Te felicito. No, ¿verdad? Nadie nos ve. Claro, es diferente a en público: oh Señor mío y Dios mío, Rey del universo. Querer aparentar algo, como Jesús también enseñó la oración del fariseo y del publicano. Por eso Jesús dijo: en lo secreto, nadie te ve, pero sí te ve tu Padre que está en lo secreto. Porque la oración, repito, no alimenta el orgullo. Lo que alimenta es mi dependencia del Señor. Un espíritu de oración, para que me entiendan mejor, una disposición
a orar nos lleva a estar reconociendo en Dios la autoridad que tú me has dado, el llamado que tú me has dado, el ministerio, la misión, como lo quieras llamar. Tú me lo has dado, tú lo sustentarás, tú lo llevarás a fin, tuya es toda la gloria. Por eso Pablo dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él reconocía, yo estoy aquí predicando, enseñando, llevando todo a cabo, pero al final la gloria es de Él, porque de Él viene todo. En Él se origina todo. Entonces, tenemos muchas veces un llamado sincero, genuino y una autorización de parte de Dios para hacer algo. Pero no se ve, no se refleja y no se termina porque en el medio creemos que eso fue suficiente. Dios me mandó, ya, yo puedo. No. Dios me mandó, pero a seguir dependiendo de Él. Lo voy a hacer, lo voy a lograr, pero dependiendo de Él. Repito, la oración va a brotar, va a nacer de una disposición de dependencia. Que si bien es cierto, Dios ha establecido promesas, ha establecido palabras, ha establecido llamados, pero por ejemplo, papá, ¿cómo voy a lograr guiar correctamente a mis hijos? Señor, ayúdame a hacerlo, dependo de ti. ¿Cómo voy a ser un buen esposo? Señor, ayúdame, dependo de ti. ¿Cómo voy a ser una buena esposa? Señor, ayúdame, dependo de ti. ¿Cómo voy a ser un buen hijo? Señor, ayúdame, dependo de ti. Incluso quienes están solteros, o en este caso ya en viudez, ¿cómo voy a ser una buena viuda? Señor, ayúdame a depender de ti. ¿Cómo voy a ser una buena persona soltera, soltero? Señor, ayúdame a depender de ti. Porque repito, tenemos la bendición de Dios, hemos sido llamados por Él, hemos sido salvados por Él mediante Cristo, pero creemos como que ya Cristo me salvó, hazle como puedas, ¿no? Ya Cristo nos salvó, entonces camino porque ya Cristo me salvó y bueno, camino como yo entiendo. Pero descuidamos que Jesús sigue sosteniendo la obra porque Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros a veces todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. La necesidad de Nehemías en oración, repito, nos lleva al ejemplo perfecto que está en Cristo. No quiero poner solamente el ejemplo en Nehemías de la oración, porque Nehemías era un hombre como nosotros, pero Cristo, santo, perfecto, sin mancha, sin defecto, sin pecado, sin necesidad de nada, va a la oración. Y nosotros creemos que la oración solamente es como para ir a confesar mis pecados. Porque a veces entendemos, ando bien, no he hecho nada malo. Es porque Dios, pues andamos bien, ¿no? ¿Para qué le hablo? Pero cuando pecamos, hay veces es cuando solamente así vamos a orar. Porque creemos que la oración solamente se marca en dos cosas: una lista de deseos o una lista de confesiones. Y a veces eso entendemos por oración: una lista de deseos, una lista de oración, de confesiones. Señor, hoy hice esto, te pido perdón por lo que hice, perdón por pecar en esto o lo otro. Ahora te pido, Dios, que me traigas esto, que me des aquello, que me ayudes en esto, te pido, Señor, traigo una lista, ¿no? Y bien ahí, te pido porque me des dinero, te pido que me des trabajo, te pido que me... Y está un pedir y una confesadera. Y dejamos de lado la esencia que es, dependo de ti. O sea, vengo a ti porque dependo de ti. Vengo a ti porque necesito de ti, porque tú me has mandado, tú me has puesto. A lo mejor esperamos, como repito, una voluntad mística. ¿Qué es esto? ¿Quién aparte de aquí, aparte de nuestro pastor, quién de aquí ha sido llamado para ser pastor? ¿No? Aparte del pastor y el hermano Llamas. O sea, pero todos, sin duda alguna, somos llamados a ser hijos. Somos llamados a ser padres. Somos llamados a ser hermanos. Y eso también es una misión que Dios nos ha mandado y nos ha encomendado. Sean uno, sean miembros los unos de los otros.
Padres, no exasperen a sus hijos, corríjanlos, entrénenlos, disciplínenlos. Todo esto son llamados de Dios que también depende en Dios en la oración. Solamente repito, nos vamos a lo que no ha sido revelado, a lo que, ¿qué será de mí en un futuro? ¿Dónde estaré? ¿En las naciones? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Lo que Dios ya dijo que como padre hagamos, ¿lo hacemos? Lo que Dios ya dijo que como hermanos hagamos, ¿lo hacemos? Lo que Dios dijo que como miembros de un cuerpo en Cristo, como iglesia, lo hagamos, ¿lo hacemos? Porque eso también necesita dependencia en oración. Porque ni siquiera tengo la humildad para humillarme delante del Señor. ¿Cómo me voy a humillar delante de otra persona? Pidiéndole perdón. No, ¿cómo yo me voy a humillar con la tía Amelia? Por favor. ¿Cómo yo me voy a humillar delante de Luisito para pedirle perdón? No. Si acaso él que me pida perdón porque él no es perfecto, porque no. Sí. Y a veces vamos, repito, simplemente alimentando otras cosas porque no vamos a depositarlas en Dios. Empiezan pleitos, empiezan amarguras, disensiones, muchas cosas, porque no vamos a la intimidad. Porque allí en la intimidad nuestro carácter es forjado. Si bien el conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda mucho, pero si está vinculado directamente a la oración, porque si no solamente es conocimiento, si no solamente es mero conocimiento. Lucas 18:1-8. Lucas 18:1-8 dice o inicia así: también Jesús les refirió una parábola sobre ¿qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Él dijo, les voy a dar, les estoy dando esto porque hay una necesidad que no saben que es necesaria, pero hay una necesidad, orar siempre y no desmayar. Orar, orar, orar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará, otra vez, justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice, les digo que pronto les hará justicia. Y termina diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, fe, repito, no es algo como que mágico, ¿no? Lo que nos dice es, hallará confianza en la tierra, hallará gente que confía en Dios para ir a Él en intimidad. Y repito, dice, y está hablando de la necesidad de orar siempre. Pero ¿en qué enfoca Jesús esta oración? No lo enfoca en caprichos, no lo enfoca en solamente un deseo vanidoso o un deseo carnal. Lo enfoca en la justicia, en lo que es justo, en quién es Dios. Porque a veces vamos a oración a pedirle a Dios tonterías. Y Santiago nos dice, piden pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, para gastar en sus deleites. Por eso no confundamos, repito, que la oración es como ir con el genio de la lámpara, porque a veces tenemos esa comprensión de Dios. Ahora sí necesito, ahora voy a oración. Ahora hice esto o deshice aquello, ahora voy a la oración. No, dijo Jesús, la necesidad de orar siempre. Sientas que andas bien, sientas que andas mal, la necesidad de orar siempre por lo que es
justo, por lo que es justo. ¿Qué es justo? Que los hijos honren a los padres. ¿Qué es justo? Que el padre eduque bien a los hijos. ¿Qué es justo? Que la esposa se sujete al esposo. ¿Qué es justo? Que el esposo ame a la esposa. ¿Qué es justo? Que como hermanos nos honremos los unos a los otros, dándonos preferencia. ¿Qué es justo? Que nos sirvamos, que nos amemos. Todo lo que Dios dice que es justo y bueno. Pero a veces vamos como que con el dedo acusón, ¿no? A Dios. Dios, ¿ya viste cómo Vale me está mirando? No, o sea, ¿ya viste cómo me miró? Y vamos queriendo hacer el trabajo del diablo, como acusar. En lugar de decir, Señor, yo no sé qué traía mi hermana y por qué sentí que me miró así o si me miró así, pero cuida de ella, bendícela. Ayúdale que si tiene algún problema, Señor, lo que es justo, dale lo que necesita. Porque si Cristo, el Señor Jesús, dependió, o sea, nos muestra la dependencia de la oración, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Y vamos, un reflejo, solamente se lo dejo ahí, un reflejo visible de lo invisible, y solo un reflejo, no estoy diciendo que ya porque lo hagan son perfectos, no, un reflejo. La oración como iglesia es solo un reflejo, poquito, de la necesidad de orar siempre. Yo me atrevo a decir que muchos que no se conectan, que no están en la oración de la iglesia, mucho menos lo están en intimidad. Repito, no es que así sea, pero es un reflejo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de orar ni siquiera por mis hermanos, por quien la Biblia, por lo que la voluntad revelada del Señor dice, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. ¿Sí me entienden? Nehemías, en todo lo que hizo, dependió de la oración. Venían esta carga, este pesar, voy a la oración. Venían los enemigos, voy a la oración. Venían pruebas, temores, voy a la oración. Incluso venían cosas, vamos a decirlo así, difíciles que tenía que hacer, iba a la oración. Incluso en búsqueda de la santidad del pueblo, iba a la oración. Porque es lo que dice ahí en Nehemías 13:30. Señor, acuérdate, porque limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y a los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Es decir, fui a poner orden, ayúdame en esto. Y en todo, pregunta, cuando voy a decidir en cuanto a un trabajo, ¿voy primero a la oración? Cuando voy a procurar educar, corregir a mis hijos, ¿voy primero a la oración? Cuando voy a mi trabajo a hacer lo que Dios me ha mandado, ¿voy primero a la oración? Cuando voy incluso a arreglar un asunto con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, ¿voy a la oración? Hay veces en que hay pleitos, hay problemas entre matrimonios. Y cuando pasa eso, ¿voy a la oración? ¿O dejamos que el tiempo y las demás cosas lo arreglen? ¿O dejo que sea Dios quien lo arregle? Cuando vamos y buscamos incluso consejo de nuestro pastor o de algún hermano o hermana, amigo o amiga en Cristo, le pido a Dios, Señor, dale sabiduría al pastor para que me aconseje bien. O voy poniendo mis ojos en él, a ver qué me dice, a ver si tengo su aprobación, ¿no? O Señor, simplemente dale sabiduría para que me aconseje bien. A veces uno puede, no sé cómo decirlo, acusar de religioso a los líderes o los pastores, me llegó a pasar,
Porque cuando ibas a hablar con ellos, yo me acuerdo que yo cuando iba a hablar con algún líder, me decía, primero vamos a orar. Y yo a lo mejor en mi juventud decía, ay, qué exagerado, ¿no? Nomás hablemos. Pero es que aún en eso necesitamos depender, y en todo necesitamos depender de Dios. Y la oración no es para pedir una aprobación del Señor. En todo lo que vemos de Nehemías, Nehemías expresa deseos genuinos a Dios sin olvidar quién es este Señor. Repito, vamos a Nehemías 1:5. Dice, te ruego que, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Empieza a declarar quién es este Dios. En la oración dice, me dirijo a ti, el Señor fuerte, el Señor grande, el Señor temible, el Señor que tiene gracia y misericordia. A ti me dirijo. Porque a veces perdemos de vista a quién nos acercamos. Esto nos lleva el entender quién es Dios, quién es Jesús, el poner nuestros ojos en Él, en nuestras vidas, para acercarnos a Él, para ir a Él, para procurar llevarnos a Él, es lo que mueve en nosotros y nos lleva a también un reconocimiento de Él, y eso provoca en nosotros un celo, una santidad por Él. El entender quién es Dios me lleva a honrarlo. El conocer a Dios me lleva a santificarme o a santificarlo en Él. Con santificar a Dios no me refiero a que Él sea imperfecto, sino que yo buscar la santidad en Él. ¿Por qué? Nehemías 13:8 dice, me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera. Inicia diciendo me dolió en gran manera. ¿Qué fue lo que le dolió? Ese dolor era un dolor muy grande, pero no era por enfermedad, no era porque se le había muerto un familiar o su perrito o su perrita. Era un dolor porque un sacerdote se le ocurrió la grandísima ideota de meter en un cuarto dedicado al Señor, dedicado al templo, hacer una habitación para un amigo suyo, que era un familiar o un pariente, porque se había emparentado con un extranjero. Entonces, ¿qué dijo? En este lugar dedicado al Señor, pues te hago espacio, ¿no? Saco algunas cosas de aquí del templo dedicado al Señor y te hago un cuartito a ti, que no eres ni siquiera del pueblo de Israel. O sea, dejemos de lado que no era sacerdote, no era ni siquiera del pueblo de Israel. Pero como eres mi pariente, te hago aquí un espacio. ¿Y qué dice Nehemías? Me dolió en gran manera. No solamente le dolió porque pues alguien se ha ido a vivir allá al templo, sino por la falta de santidad delante de Dios. Lo que le dolió fue, repito, la falta de santidad delante de Dios. No es que Nehemías sea muy malo y diga, no quiere que viva él aquí, no. Es que el templo estaba dedicado a Dios y ni siquiera en eso procuraban un sacerdote, alguien que estaba dedicado a eso. Ni siquiera en eso tuvo cuidado de Dios. ¿Y qué dice? Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. O sea, otra vez estaba trayendo orden, aún en el templo. Versículo 14, ¿a qué nos lleva otra vez Nehemías? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Otra vez, aún en poner orden en el templo, Señor, acuérdate de esto. Otra vez a la oración, a la oración, a la oración. Nehemías perseveró en todo el trabajo que Dios le había mandado.
terminó toda la obra, terminó todo lo que Dios le ha mandado, y en todo esto también perseveró en la oración. Dedicó su vida a Dios, dedicó su trabajo a Dios, dedicó su oración a Dios. Pero nosotros somos tan independientes de Dios que creemos que somos iglesia sin Dios, creemos que somos cristianos sin Dios, creemos que somos hijos de Dios sin Dios, creemos que somos seguidores de Dios sin Dios. Todo por el orgullo, por la incredulidad, por la vanidad. Nos sentimos independientes de Dios. Nehemías prosperó y fue, digámoslo así, exitoso en lo que hizo. Pero en todo ese tiempo no se le olvidó de dónde estaba su dependencia de Dios. Otra vez, Jesús, siendo Dios, nos muestra una relación perfecta con el Padre, porque no se basa solamente en pedir y dar, pedir y dar, pedir y dar. Y como Dios no me dio lo que le pedí, entonces ya no oro. No, se basa en una comunión donde el carácter es moldeado, donde aprendo en esencia quién es Dios y le conozco aún más en profundidad, y mi orgullo se muere. Pero no podemos ser iglesia, padres, hijos, madres, hermanos, amigos en Cristo sin Cristo. La iglesia Esmirna, la Odisea o Éfeso, no sé cuál haya sido, Dios le dijo, Jesús le dijo a la iglesia: les va bien, qué bien todo lo que hacen, pero me han dejado afuera. Me han dejado afuera y estoy tocando para que abran la puerta. Se lo dijo a la iglesia de Cristo. Me han dejado afuera. No podemos ser iglesia sin Cristo, no podemos ser cristianos sin Cristo. Todo lo demás es nombre. Necesitamos a Cristo, necesitamos a Él, ponerlo a Él en primer lugar. Y todo esto no es de cada domingo, es de día tras día, tras día, tras día, el vivir en Él. Tengo y necesito y soy de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas a nuestras vidas, Señor. Te ruego, Dios, que hables a nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a llevarnos a una relación sincera en ti, a procurar, Dios, conocer tu voluntad en ti, a conocerte a ti, Dios, a depender de ti, a reconocer nuestra dependencia de ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces actuamos y hemos actuado sin siquiera consultarte a ti, sin siquiera saber qué es lo que quieres de nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos olvidado el buscarte, más bien no hemos querido buscarte porque sabemos que está ahí. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados delante de ti, Señor. Ayúdanos y llévanos a la oración, despiértanos a orar, Padre. Quita de nosotros orgullo, quita de nosotros incredulidad, quita de nosotros apatía, Señor, para buscar honrarte, para buscar glorificarte, para buscarte a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y nos ayudas en todo, Dios. En ti descansamos, en ti confiamos y sabemos que en aquellos que tú has escogido, en aquellos que tú has salvado, en aquellos que tú has perdonado a través de la fe, tú llevarás a fin la obra que has comenzado en ellos, Señor. Confiamos y descansamos en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Encontraba en este mundo perdido sin ti, no encontraba una respuesta para mi oración. Me encontraba en este mundo perdido sin ti,
No encontraba una respuesta para mi oración, mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración, mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor,